Hola Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Como todos los días estamos con Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Habíamos adelantado que hoy tenemos un menú muy atractivo en Ampliación de Noticias, pero vamos a empezar con lo que es urgente. Y el tema urgente es ver cómo estamos dentro de América Latina respondiendo frente a la pandemia. Ya sabemos que en el Perú ha habido un incremento muy grande de fallecidos, una cantidad de fallecidos muy grande que pasan los 300 muertos diariamente, incluso ha llegado a más de 400. Yo les pido a Fernando y a Carlos ir directamente para conversar con nuestro invitado, el epidemiólogo, el doctor Mario Paredes Cruz, porque en Ecuador se ha decretado también el estado de excepción, el toque de queda, también porque hay aumento no solamente de variantes, sino de las circunstancias que le está tocando vivir al país vecino. ¿Cómo está, doctor Paredes? Bienvenido. Buenos días. Bien, gracias por la invitación. En primer lugar, digamos, de repente usted nos puede dar una línea de cómo se ha comportado la pandemia en Ecuador. Inicialmente hubo un impacto muy grande cuando comenzamos a ver, como después ocurrió en el Perú, muertes en la calle, en las casas, pero después bajó y hubo un momento de mayor tranquilidad. Sin embargo, ha rebotado, igual que aquí, y se están tomando medidas extremas otra vez. Cuéntenos desde el punto de vista de la epidemia su reflexión. Bueno, las epidemias se comportan generalmente como se ha dado siempre en relación a las enfermedades. Los términos pico y ola no son casuales. Eso implica que en el inicio de la patología generalmente tenemos una pequeña cantidad de casos. Pasando el tiempo, llegamos a un aumento de casos hasta llegar a una situación tope y luego nuevamente disminuimos. Esto ha sucedido en la historia de la medicina en varias patologías, no solamente virales, sino bacterianas. Entonces es un fenómeno bastante común. Incluso algunas de las patologías llegan a agotarse en la primera ola. ¿Por qué? Porque a veces el virus ya no encuentra mayor forma de replicación o existe la mayor parte de la población se infecta y adquiere una inmunidad natural de tal manera que, en vista de que el virus no tiene a quién infectar, se anula. Pero obviamente este no es el caso porque este virus ARN es un virus mutante. Entonces, desde hace algún tiempo nosotros teníamos ya el conocimiento de que íbamos a percibir en algún momento cepas mutantes del mismo que iban a provocar nuevamente estos ciclos de olas, es decir, igualmente momentos en que la población iba a aumentar en el crecimiento de infección, espacios sumamente altos de infección y nuevamente íbamos a disminuir. Sí, pero en este caso, por lo menos acá, la segunda ola, digamos, parece que no tiene cómo llegar a su pico y parece que se podría encontrar con una tercera, pero en todo caso hay varias preguntas del panel que compartir con Fernando y con Carlos. Sí, Mónica, muy buenos días, doctor, y nuestra solidaridad con lo que está pasando el pueblo hermano del Ecuador, que se parece a lo que vivimos acá. Pero ustedes están implementando un confinamiento bastante rígido desde hoy a las 8 de la noche, hora del Ecuador, y quisiera saber cómo se prevé, cómo se juzga el comportamiento y la disciplina de los ciudadanos para respetar los confinamientos que han habido hasta ahora y las reglas sanitarias, particularmente el uso de las mascarillas. Sí, creo que hemos tenido una Doctor desconexión. Sí, vamos a esperar a ver si podemos resolver este tema, y creo que el punto que tú has tocado, Fernando, es importante porque habría que hacer un paralelo sobre los comportamientos ciudadanos en relación a al tema de cómo se responde a un confinamiento extremo. En el caso nuestro, digamos, se han variado algunas restricciones, pero hemos visto que en muchísimos casos donde hay necesidad de salir, sobre todo a trabajar, diariamente es donde se ha generado la mayor concentración de contagios, ¿no?
Sí, y pensábamos que habían ya superado lo peor, ¿no? Sí. Después de esta reacción magnífica que hubo en Guayaquil, que fue como un símbolo de la recuperación de ese país, gracias a la buena colaboración del sector privado con el Estado. Y sucede que otra vez no hay camas en Guayaquil, por ejemplo, ni siquiera, nos dice la prensa ecuatoriana de hoy, en las clínicas privadas. Sí, también el tema, perdón Mónica, Sí. las nuevas variantes, ¿no?, del coronavirus que hacen que el contagio sea mucho más rápido y en algunos casos los cuadros sean más graves, más duros, ¿no? Bueno, y aquí especialmente lo que ha afectado es esta variante brasileña que ha entrado, lo han dicho en varias oportunidades, entra, digamos, por la selva, pero llega a Lima por Lima Este, y eso ha generado una multiplicación en los contagios y una ferocidad mayor. No sabemos si en el caso de Ecuador estamos hablando de las mismas variantes o hay otras variantes que han impactado más. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que nos señala el doctor Mario Paredes, que parece haber tenido una gran experiencia durante todo el año y 3 o 4 meses en los que estamos padeciendo esta pandemia aquí en esta parte del mundo. Muy bien, a ver, doctor Paredes, ¿ahora sí nos escucha bien? Sí, listo, dígame. Ok, ya. Ok, Fernando Carvalho le estaba planteando una pregunta. Adelante, Fernando. Sí, queríamos saber cómo se ha llegado a este nuevo pico en el Ecuador después de haber pensado que habían superado ya lo peor de la pandemia. Creencia equivocada que se registra en otros países también, porque veo en la prensa ecuatoriana de hoy que no hay camas ni en los hospitales públicos ni en las clínicas privadas en Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca y otras grandes ciudades del Ecuador. Bien, yo le podría contestar con una hipótesis que estamos manejando algunas personas que estamos haciendo la vigilancia epidemiológica. Usted recordará que el año anterior, justamente en la ciudad de Guayaquil, fue la primera que recibió el embate de la enfermedad, mientras que la ciudad de Quito tenía pocos casos. Es decir, obviamente los primeros casos parecen haberse expresado en Guayaquil y no había todavía una movilidad sostenida hacia la ciudad de Quito, la ciudad capital, ¿no? Recuerden que son 8 horas terrestres, es 45 minutos por aire, pero no había todavía esa dispersión de la infección. Luego tuvimos un efecto espejo. Se empezó a disminuir la cantidad de casos en la ciudad de Guayaquil y en la sierra empezaron a aumentar. Entonces, a partir de eso es cuando se define el primer espacio, la primera ola de infección o la ola original. A partir de eso hemos estado en una suerte de sube y baja, pero lamentablemente en este momento ya tenemos la presencia de unas nuevas cepas, que obviamente son algunas cepas de interés y otras cepas son de carácter preocupante, sobre todo la cepa británica, la cepa brasileña. Y yo creo que también tenemos un efecto conocido como efecto... Uy, lamentablemente, nuevamente tenemos... Hoy tenemos algunos inconvenientes con esta comunicación. Lo que vamos a hacer es ir a una pausa a esta hora y regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias. Muy bien, a ver, hemos retomado con el doctor Mario Paredes Cruz. Carlos Villarreal tiene la pregunta de inmediato. Adelante, Carlos. Doctor Paredes, muy buenos días. Quería preguntarle, Buenos días, Carlos, dígame. ¿Cómo se está desarrollando, a qué ritmo se está desarrollando hasta el momento, no solamente en Guayaquil, sino a nivel de todo Ecuador, el proceso de vacunación, que es la vía obviamente para reducir la gravedad de los casos de COVID-19 o casos de muerte? ¿Usted considera que se está avanzando en su país de una manera óptima? Bueno, realmente no. Aquí tenemos que trabajar con bastante sinceridad en ese aspecto, porque lamentablemente las autoridades en el país no están dando las normas claras, ni tampoco tenemos el sistema de salud una transparencia como para reconocer cuáles son las listas o cuáles son los grupos prioritarios de vacunación. Conocemos que Organización Mundial de la Salud ha determinado grupos prioritarios de vacunación, ¿no?, en determinadas fases. Ya. Pero como ustedes deben ya conocer por los medios de prensa, lamentablemente la vacunación se ha llevado más desde el punto de vista político que desde el punto de vista técnico. ¿Qué significa eso, doctor? Perdón. ¿Qué significa eso que se está llevando? ¿Qué significa eso? Que lamentablemente
lamentablemente pues se está vacunando, o sea, por la percepción del riesgo, justamente ahora nuevamente elevado, en el sentido de que la enfermedad o que las cepas virales son más agresivas, que causan mayor enfermedad y probablemente una mayor posibilidad de muerte, mucha gente está procurando influir para acceder de manera prioritaria a las vacunas, dejando pues a los grupos expuestos en primera línea, al personal de salud, al personal militar, a la policía, los estamos dejando segregados. Y obviamente pues la población está empezando a reclamar el derecho a la prevención. Y obviamente otro de los grupos que también está siendo lamentablemente mal manejado son las personas de la tercera edad. Entonces, ¿qué tenemos? La estrategia general es que se vacune la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Nos llega una determinada cantidad de vacunas y lo que lamentablemente está haciendo el gobierno, yo pienso que mal asesorado, es utilizar la totalidad de vacunas para vacunar a la mayor cantidad de individuos sin tener el respaldo, que es lo que ha pasado en otros países, de una segunda vacuna del mismo tipo. Por lo tanto, los tiempos se han extendido más. Entonces, lo ideal sería vacunar a la población con las 2 dosis, dependiendo de las vacunas, en el menor tiempo posible, y aumentar la capacidad de vacunatorios de carácter móvil y de tener un mejor registro de tal manera que usted vaya inmunizando a la mayor cantidad de población posible. La idea sería vacunar un 70% de la población como se ha logrado en otros países. Pero en otros países del mundo desarrollado, porque incluso en los países de esta región, y vamos a poner el caso de Chile, donde ha habido un proceso de vacunación bastante aceptable, están enfrentando también a una circunstancia sumamente dura. Entonces, en nuestros países, lo que está ocurriendo es, primero, que no llega la suficiente cantidad de vacunas. Segundo, en el caso que usted señala, es decir, lo ideal son las 2 dosis, pero en algunos otros países también del mundo se están poniendo una para por lo menos tratar de disminuir el impacto de la gravedad de la enfermedad. Yo considero que realmente en los últimos meses se está viendo una mayor cantidad de contagios a expensas de las nuevas cepas, en el sentido de que hay una mayor movilidad y una movilidad de carácter peligroso, porque como yo comentaba, creo que me quedó interrumpido el concepto del agotamiento por pandemia, que es un fenómeno sociopsicológico. La gente está sin mascarilla. Las personas que más se guardaron durante la pandemia ya no quieren usar mascarilla, no tienen la seguridad de que tienen trabajo, no tienen la seguridad de que su vida vaya a seguir normal en algún momento y por lo tanto están empezando fenómenos de negación. Entonces nos reunimos más porque de pronto es la última vez que nos vamos a reunir y justamente son esos espacios los que están produciendo una mayor cantidad de contagios. A esto se denomina fatiga o agotamiento pandémico, ¿no? Que es un concepto que ya es bastante conocido también en el mundo de la epidemiología, que se ha dado en otros tipos de pandemias. Entonces, ¿dónde se da obviamente la mayor cantidad de casos? Lugares cerrados, donde la gente no usa mascarilla y se relajan las condiciones, no hay las normas de distanciamiento social, lavado de manos, etcétera. Lugares donde pues, la gente pasa mucho tiempo gritando, cantando, hay fiestas clandestinas. Ahora último, por ejemplo, tenemos incluso el fenómeno futbolístico. Se entiende que estamos jugando sin jugadores en los estadios. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre una cuestión muy puntual. El equipo que ganó, por ejemplo, ahora el equipo ecuatoriano, Barcelona, que le ganó al Brasil, lo primero que debería hacer al llegar a aquel país es quedar aislado totalmente. Yo no trabajo en el Ministerio de Salud Pública como tal, yo trabajo en la Fuerza Militar, pero ese es mi criterio. Ahora, me imagino, supongo yo que no lo han aislado. Y eso es terrible. Es terrible porque ellos están en un país donde la variante brasileña es la más agresiva que tenemos. Entonces, no solamente se necesita tener un criterio epidemiológico, sino tener sentido común al tomar las decisiones. Dígame usted. Doctor Paredes, usted nos habló de la hipótesis que se ha formulado como epidemiólogos en su país sobre las razones por las que ha regresado esta situación tan alta de contagios y muertes, cuando creíamos que Ecuador era un modelo de reacción basado en la concertación entre el Estado y el sector privado. ¿Cuál es la causa de este recrudecimiento? ¿Tiene que ver con las variantes y la historia natural del virus o con el comportamiento de los ciudadanos? Yo pienso que hay una combinación de los dos efectos, e incluso en este momento estamos pasando un proceso de transmisión electoral y social. En este momento hay una transición, si bien es cierto ordenada o aparentemente ordenada,
entre el gobierno que está dejando y el nuevo, pues hay ciertas cosas que se están dejando al azar un poco, lamentablemente. Esa es mi apreciación. Igualmente, el gobierno pasado le dio la libertad o le dio la autoridad a los COEs nacionales o a los consejos operativos de emergencia nacionales, locales y provinciales para que manejen la pandemia de forma individual. Eso no puede ser. La pandemia es una sola, el virus es uno solo. Si yo soy técnico, si a mí me permitieran hacer ese manejo, yo lo manejo de una sola forma y no secciono, por ejemplo, como la última decisión que tuvieron, y yo me permito ser crítico de mi propio país. Sí, para concluir, por favor. Sí. Entonces, donde apenas se cierran 16 provincias, pero quedan cuatro o 6 provincias donde se entiende que no hay virus, y eso no es posible. Claro. Se debe establecer estrategias nacionales y no, digamos, selectivas. No locales. Muy bien. No locales, no selectivas. Efectivamente. Muchas gracias al doctor Paredes por estar con nosotros y vamos